Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un privilegio estar una vez más en este lugar para poder predicar la palabra del Señor. Vamos a iniciar haciendo una palabra de oración y suplicándole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que tomen el control de esta reunión. Dios Todopoderoso, delante de tu presencia venimos en esta hora a darte la gloria, a darte la honra, a darte la alabanza, porque tú eres bueno y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. En este momento, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, creyendo, Padre Celestial, que todo, Señor, obra para bien. En tus manos de amor, de misericordia, Señor, nos depositamos en esta hora, con la firme convicción, Padre Celestial, de que tu palabra, Señor, no regresará vacía, Padre bendito, sino que antes bien cumplirá, Señor, el propósito por el cual tú la has enviado. Yo bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos, Padre Celestial, que están pendientes, Señor, de esta transmisión, como también aquellos, Señor, que lo verán en diferido. Padre Celestial, permite que tu palabra, Señor, no regrese a ti vacía. Antes bien, Señor, sabemos que la misma vendrá a transformar, Señor, nuestras vidas, nuestras almas, nuestras mentes y nuestros corazones. Toda la gloria, Señor, y toda la honra es para ti, papito. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. En esta oportunidad, mis amados hermanos, vamos a abordar un tema que lo hemos titulado La voz del Señor. Amén. Y vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 29, versículo 1. Vamos a estar leyendo, mis amados hermanos, en su determinado tiempo, en cada uno de estos temas, el Salmo 29. Yo les aconsejo que en su casa puedan ustedes hacerlo, escudriñarlo, y que a la luz de la palabra, pues que el Señor les revele, mis amados hermanos, lo que está escrito. Dice la palabra, Salmo 29, capítulo 1, versículo 2, dice: hijos de Dios. Pongamos mucha atención a esto porque es muy importante. Hijos de Dios, alaben al Señor, ríndanle honor y proclamen su poder. Denle al Señor alabanzas, que merece su glorioso nombre. Adórenlo en su templo majestuoso. En el siguiente cuadro leeremos las 5 instrucciones que el salmista nos da a todos los hijos de Dios y la bendición que Dios desata sobre sus hijos obedientes. Entonces aquí está el Salmo 29, mis amados hermanos, Salmo 29, versículo 1 y versículo 2. Y aquí escribo este comentario para poder ver una tabla, mis amados hermanos, que me di a la tarea de hacer. Pero antes vamos a explicarla. Por ejemplo, dice, escrito está: alaben al Señor. Si le prestaron atención, así inicia el Salmo. Dice: hijos de Dios, alaben al Señor. Entonces, dentro de este alaben al Señor, esta es la instrucción que el salmista nos da: alaben al Señor. Cuando vemos los significados, mis amados hermanos, de esta palabra alaben, uno de los significados es tributar. Y al ver en la palabra de Dios ¿qué pasa cuando se le da tributo? Dios da. Amén. Entonces vamos a ver este cuadro que viene a continuación bajo esta premisa, mis amados hermanos, de lo que es una instrucción, la aplicación y la bendición que Dios desata sobre sus hijos. Porque si le pusieron atención al Salmo, empieza diciendo claramente: hijos de Dios. Amén. Y cada uno de nosotros, yo creo que somos hijos de Dios. Así sucesivamente con cada una de las siguientes 4 instrucciones: instrucción, aplicación y bendición. Entonces, si le pusimos atención al Salmo, primeramente dice: hijos de Dios. Amén. Luego está la instrucción, que dentro del Salmo es: alaben. Que dice: alaben al Señor. Esa es la instrucción. Luego viene la aplicación de lo que es el alabar al Señor. Y uno de los significados de esa palabra alaben es tributar, pagar tributo. Y recordemos que en relación
a lo que es el tributo, mis amados hermanos, en una oportunidad se acercan a los fariseos a tentar al Señor, porque sabemos que los fariseos, los saduceos y los escribas en determinado momento siempre querían hacer lo mismo, buscaban tentarlo para buscar una ocasión en la cual él cayera y como consecuencia poder acusarlo y condenarlo. Mas sin embargo, él siempre lo discernía, pero en esta oportunidad se acercan a ellos y le dicen: es lícito pagar tributo a César. Y el Señor pregunta, ustedes y yo lo sabemos, tráiganme una moneda. Y luego dice: ¿de quién es la cara que está ahí? De César. Entonces claramente dice: al César lo que es del César, el tributo, y a Dios lo que es de Dios, también el tributo. Entonces, cuando hablamos acerca de tributar, mis amados hermanos, está vinculado al alabar. Y la bendición que vemos acá es que cuando le pagamos tributo a Dios, Él da, Dios da. Y ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, que el mejor ofrendante que existe, mis amados hermanos, es Dios, es el Padre, puesto que la Biblia claramente dice en uno de los versículos más famosos de toda la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo que dio. Entonces entendemos acá: hijos de Dios, alaben, paguen tributo al Señor y Dios nos va a dar. Está escrito, mis amados hermanos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Está escrito, mis amados hermanos, que de la mano de Dios nosotros recibimos, que todo lo que tenemos de su mano lo hemos recibido. Está escrito que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, proviene de lo alto, del Padre de las luces, mis amados hermanos, de Dios Todopoderoso. Entonces, ustedes y yo, como hijos de Dios, esto lo estamos entendiendo, es la introducción del tema, porque el Salmo 29 inicia de esta forma, diciendo: hijos de Dios, alaben al Señor. Alabar al Señor es pagar tributo. Y repito, entonces, la instrucción es: hijos de Dios, alaben al Señor. Cuando esta instrucción se aplica, o sea, se hace vida, entonces empezamos a pagar tributo, a darle a Dios lo que es de Dios y hacer una separación. Y en sí, mis amados hermanos, este tema de esto se trata, el tema de la voz de Dios se trata exactamente de esto, de hacer una separación entre lo bueno y lo malo. Y aquí es exactamente lo mismo. Alaben al Señor es tributar, hacer una separación entre lo que le corresponde a Dios, tanto como lo que es mi vida, ofrendas, diezmos y cuantas cosas más hayan, mis amados hermanos, que le correspondan a Dios. Hay que dárselo a Dios y no cometer el error de agarrar lo que es de Dios para dárselo al César, al mundo, a la carne. Este es un gravísimo error que en determinado momento tal vez cada uno de nosotros lo hemos aplicado, mis amados hermanos, a veces por ignorancia, otras veces teniendo el conocimiento, que agarramos el tiempo que es de Dios. Por lo menos nosotros en la iglesia lo hemos dicho en más de una oportunidad, tenemos cultos 3 veces a la semana. Más o menos los cultos entre semana vienen siendo de 2 a 2 horas y media. Y los cultos de los fines de semana pues nos extendemos un poquito más, pero básicamente se pudiera decir que entre semana el tiempo que pasamos en la iglesia son más o menos unas 8 horas por semana. Y es aquí donde tenemos que entender si estamos alabando al Señor, dándole tributo, porque algo que yo nunca he entendido ni creo que lo voy a entender, y tal vez aquí los que somos ministros estamos en el mismo sentir: ¿cómo podemos, mis amados hermanos, agarrar las 2 horas tal vez de un culto entre semana y dedicarlas a cualquier otra cosa, cuando hemos entendido no hay otro lugar mejor exactamente en ese horario de culto en donde yo pueda estar y estar haciendo algo? Por más que yo me quede en casa haciendo alguna cosa, no se compara con el congregarse, mis amados hermanos. Entonces ahí es donde tenemos que ir entendiendo si estamos alabando al Señor. O sea, de que somos hijos de Dios es definitivo, amén. Pero si lo estamos alabando, entonces tengo que darle tributo. ¿Y qué es darle tributo?
poner por separado lo que es de Él y lo que no es de Él, pues tenemos que trabajar, mis amados hermanos. La Biblia muestra que el trabajo es una bendición, pero no podemos cometer y caer en el error de agarrar el tiempo que es de Dios para ponerme a trabajar, porque entonces no voy a estar dando tributo, y la consecuencia de no dar tributo es que entonces Dios no va a dar. Por naturaleza, mis amados hermanos, todos nosotros anhelamos y queremos que Dios nos dé, y ya vimos que las cosas que Dios da no son cosas insignificantes. Dios siempre da lo mejor, y nosotros por naturaleza siempre vamos a querer lo mejor, pero tenemos que tener un equilibrio. De hecho, como hijo de Dios tengo que aprender y tener bien definido lo que es dar tributo. Me estoy deteniendo demasiado en este punto porque esto es la introducción, no es el desarrollo. De todas formas, solo vamos a hablar cuando ven en el Salmo 29, dice 7 veces la voz del Señor. Vamos a mencionar un solo versículo donde dice la voz del Señor, pero es importante que entendamos esto, mis amados hermanos, que hijos de Dios alaben al Señor, es hijos de Dios paguen tributo al Señor, amén. Y en este caso, ¿cuál sería un tributo? Un tributo de alabanza para nuestro Dios, por cuanto dice alaben al Señor. Y entonces quiero que esto quede bien claro. La bendición se desata, y la bendición que se desata cuando pago tributo, cuando alabo al Señor, es que Él da, amén. Y lo mejor que Él pudo darnos, mis amados hermanos, es la salvación. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenarlo, sino lo envió a salvarlo. Esto es lo que tenemos que tener claro. Número 2, sigue diciendo, mis amados hermanos, hijos de Dios, dice, alaben al Señor, ríndanle honor. Aquí cuando vemos de igual forma algunos de los significados de la palabra honor, porque está diciendo ríndanle honor, honor significa honrar. Entonces, la instrucción es ríndanle honor, hijos de Dios, ríndanle honor al Señor. Cuando yo le estoy rindiendo honor y quiero poner por aplicar el honor que le estoy dando, esto se llama honra. Voy a estar honrando al Señor, debemos de honrarlo, y como lo venimos explicando, ¿verdad? La bendición que se desata, muestra la Biblia que es un peso de la gloria de Dios sobre nuestras vidas, mis amados hermanos. Y esto es impresionante porque la gloria de Dios está puesta para cubrirnos, para defendernos, para llenarnos, mis amados hermanos, para llevarnos a nuevas dimensiones. Pero para esto tengo que honrarlo. Está escrito en la palabra, dice, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra, mis amados hermanos. Y sabemos que Dios es Padre Celestial. Entonces, si tomamos esa palabra de honra, lo que va a pasar es que va a tener un peso de gloria, mis amados hermanos, sobre nuestras vidas, que tiene la capacidad para prolongarnos la vida, pero no una vida miserable, no una vida de enfermedad, sino una vida, como dice la palabra del Señor, que el ladrón solo ha venido para robar, para matar y para destruir, pero Él vino para dar vida y abundancia. Entonces es una vida eterna, y la abundancia, mis amados hermanos, para vivir en paz, para vivir con lo necesario, vivir con suficientemente bien para poder darle gloria y honra al Señor. Luego dice en el mismo versículo, ríndanle honor y proclamen su poder. Ahora, cuando vemos acá proclamar su poder, está hablando, esa es la instrucción a la hora de proclamar su poder, glorificar. Aquí, por ejemplo, en este glorificar, viene a mi mente aquella cita, mis amados hermanos, cuando el pueblo de Israel le está pidiendo agua a Moisés en el desierto, y Dios le dice, háblale a la roca. Y Moisés, ya sabemos lo que pasó, la golpeó,
Y sabemos que eso le costó, no solamente el hecho de haberla golpeado, sino que la Biblia muestra que cuando Dios lo está corrigiendo le dice, por cuanto con este hecho de haber golpeado la roca no glorificaste el nombre de Dios, no entrarás. Entonces, ¿cuál fue el error ahí de Moisés? Que el hecho de golpear la roca no le dio la gloria al Señor. Y la bendición, mis amados hermanos, que se desata de proclamen su poder, háblale a la roca, se glorifica el nombre de Dios, que es la aplicación, y la bendición es que Dios da refugio. Cuando vemos esto, ustedes y yo sabemos que literalmente en aquel entonces el pueblo de Dios tenía que llegar a un lugar de refugio, a la tierra prometida. Mas sin embargo sabemos que a Moisés, por no glorificar el nombre de Dios, por no proclamar su poder, mis amados hermanos, esto le costó para no entrar. Y la Biblia dice claramente que Dios nada más le permitió subir a un monte y ver, amén, pero no entró. Entonces no llegó a ese lugar de refugio al cual Dios había preparado. Queremos tener en medio de este tiempo de pandemia, mis amados hermanos, refugio. Entonces proclama el poder del Señor, glorifica el nombre de Dios con todo lo que tú y yo hagamos, mi amado hermano. Busquemos glorificar el nombre de Dios y entonces Él se convertirá en nuestro refugio. Para honra y gloria de Dios lo digo. Luego dice el versículo 2, denle al Señor las alabanzas que merece su glorioso nombre. Y aquí, mis amados hermanos, vemos que en el primer punto dice alaben al Señor, pero aquí ya está diciendo denle alabanza. Y cuando vemos los significados de esta palabra alabanza, tiene que ver con la riqueza, mis amados hermanos. Es algo que por naturaleza pues el ser humano busca, y es un grave error que el ser humano comete, porque la Biblia claramente dice buscar primeramente el reino, pero también dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces aquí hay un error que se comete, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque dice que el reino hay que buscarlo, pero el pan hay que pedirlo. Entonces la gente comete el error de pide el reino y busca el pan, entendiendo el pan como una figura de riqueza, mis amados hermanos. Y aquí la Biblia dice que ustedes y yo tenemos que darle alabanza al Señor, que merece su glorioso nombre. Cuando habla de esto, que merece su glorioso nombre, yo voy a darle alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque se me ha manifestado el Jehová Jireh en forma de provisión, se me ha manifestado Jehová Shalom, ha venido a darme paz. Entonces lo voy a alabar por la provisión que ha desatado, lo voy a alabar por la paz que ha dado. Se ha manifestado Jehová Ra, Jehová mi pastor, se ha manifestado. Entonces lo voy a alabar. ¿Por qué? Porque escrito está, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y muchas veces, mis amados hermanos, estamos así. Es realmente para honra y gloria de Dios, nada nos falta. Pero al no rendirle alabanza al Señor, entonces nuestro ser va a necesitar de otro tipo de cosas para sentirse satisfecho. Pero en realidad esto sucede por no darle alabanza al Señor. Si le damos alabanza al Señor, que merece su glorioso nombre por lo bueno que Él ha sido, entonces, mis amados hermanos, con lo que tenemos vamos a estar satisfechos. El apóstol Pablo lo muestra en una de sus cartas, mis amados hermanos, que con que tengamos techo, con que tengamos vestido y también con que tengamos alimento, tenemos que darnos por satisfechos. Y aquí viene algo muy importante que ya lo mencioné. ¿Cuál es entonces la bendición de aplicar esta instrucción? La riqueza, mis amados hermanos, la riqueza. Quisiera continuar con cada uno de estos puntos porque están muy deliciosos cada uno de ellos. Pero esta es la introducción, ¿no? Esto no es el tema. Amén. Solo estoy haciendo énfasis en esto, mis amados hermanos, porque así es como empieza. Estos son los principios para poder escuchar la voz de Dios. Muchos queremos escuchar la voz de Dios, mis amados hermanos, pero para empezar, ni siquiera tal vez nos atrevemos a hacer separación entre el mundo, entre las cosas de Dios, entre el pecado y mi vida, sino andamos un rato en el pecado, otro rato en el mundo, otro rato
buscando del Señor. Entonces ni siquiera empezamos con eso, y por eso no podemos, mis amados hermanos, se va a dificultar escuchar la voz del Señor. Los que estamos casados, dice la Biblia que tenemos que respetar y tratar con honra y cubrir a nuestra esposa para que nuestras oraciones, dice, no sean estorbadas. Entonces hay principios, mis amados hermanos, muy elementales para poder escuchar la voz de Dios. Queremos escuchar la voz de Dios. Estos son 5 principios que la Biblia nos muestra claramente. Y por último, dentro de estos 5 principios, en el versículo 2 dicen: adórenlo en su templo majestuoso. Lastimosamente, por ahorita, mis amados hermanos, tenemos los templos, están cerrados, pero sabemos que está escrito que somos templo, que somos morada del Espíritu Santo. Sabemos, mis amados hermanos, que la Biblia nos muestra que a donde llegaba el arca, mis amados hermanos, el arca del Señor, el arca de la presencia del Señor, ahí instalaban el tabernáculo. Si la nube se meneaba, dice que tenían que armar y desarmar, mis amados hermanos, y en este momento yo creo que el arca del Señor se ha movido a cada una de nuestras casas, mis amados hermanos. Así que la Biblia muestra que donde estuvo el arca, ahí hubo prosperidad. Estoy pensando en este momento en la casa de Obed Edom. Dice la Biblia que el arca estuvo ahí 3 meses por lo menos, y dice que por todo lo que tenía Obed prosperó él y toda su casa. David, dice la Biblia, así lo dice literalmente y textualmente, se dio cuenta de lo que estaba pasando y fue a traer el arca. Ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, que él tuvo en su corazón el deseo de hacerle un templo, mas el Señor no se lo permitió, pero la gloria del Señor estaba ahí. Así que mi amado hermano, esto es impresionante. Dice: adórenlo en su templo majestuoso. El templo majestuoso podemos ser nosotros, templo y morada del Espíritu Santo. El templo majestuoso en estos momentos, y siempre debería de ser así, está en nuestras casas. La aplicación definitivamente de esta instrucción es adorar. Amén. Y vean esto, qué hermoso, mis amados hermanos. Hasta siento yo escalofríos al ver esto. Le adoro. ¿Y cuál es la bendición? Uno de los significados de esta palabra es bajar. Entonces ustedes y yo le adoramos y Él desciende. Exquisito, mis amados hermanos, en medio de lo cual hay momentos en los que tal vez estamos adorando, mis amados hermanos, y empezamos a ser quebrantados. Tal vez estamos empezando y ya estamos llorando. Es porque Él ha descendido, es porque Él nos está enamorando. Pero hay momentos en los que tal vez con una alabanza que tanto nos gusta empezamos a ser ministrados y Él desciende. Pero en otras oportunidades la misma alabanza y como que no pasa nada, no sentimos nada. Es porque en esos momentos nos toca a nosotros enamorarlo a Él. Cuando la alabanza comienza, la adoración comienza y yo empiezo a ser quebrantado, es porque Él me está enamorando. Y como dice un corito, tú me sedujiste, algo así dice, y luego dice, yo me permití seducir. Y esta es la importancia, mis amados hermanos, de adorarle, aprender a identificar cuando Él nos está enamorando y cuando nos toca enamorarlo. De todas formas, si le adoramos como está escrito, en espíritu y en verdad, mis amados hermanos, Él va a bajar, Él va a descender. Es la bendición de nosotros los hijos de Dios que el velo se ha rasgado, mis amados hermanos. Aquel templo se destruyó, tal y como el Señor Jesús lo dijo, no iba a quedar piedra sobre piedra. Tenemos libre acceso a la presencia del Señor en nuestras casas. Así que yo quiero suplicarte en el amor del Señor que esta tablita, que no la sacamos de ningún otro lado, nada más que del Salmo capítulo 29, versículo 1 y 2, ahí están resaltadas, mis amados hermanos, las 5 instrucciones. Una vez más dice: alaben a Dios, rindan honor, proclamen su poder, denle al Señor alabanza que merece su glorioso nombre y adórenlo en su templo majestuoso. Entonces vemos que ahí están, mis amados hermanos, las 5 instrucciones. Así que con la ayuda del Señor, mis amados hermanos, paguemos tributo y Él da, honrémoslo y Él da su peso de gloria, glorifiquemos y Él nos da refugio, rindamos, démosle alabanza y Él nos da riqueza, adorémosle y Él baja. Gloria a Dios por eso, mis amados hermanos.
En los siguientes versículos del Salmo 29, que son los que le decía que vamos a ver a continuación, pero nada más vamos a hablar de una vez que la Biblia menciona en el Salmo 29 la voz del Señor. Aparecen escritas 7 veces las palabras la voz del Señor, y es lo que escudriñaremos. ¿Qué sucede cuando se escucha la voz del Señor? Vamos a leer, mis amados hermanos, acá el Salmo 29, ¿verdad? No lo vamos a leer por completo porque aún para finalizar pues el Salmo 29 completo faltan unos versículos dentro del tema que estamos mencionando acá. Todavía no vamos a llegar ahí porque para empezar les digo vamos a ver solamente uno, pero dice acá Salmo 29 versículo 3, ok, ya recibimos la instrucción, ya la aplicamos y ya recibimos la bendición. Entonces, ¿qué viene ahora? La voz del Señor. Y este es el único punto que vamos a ver con 2 incisos nada más, porque hay mucho más, pero el tiempo, mis amados hermanos, tanto para estudiar como para predicar es demasiado corto. La primera dice, voz del Señor sobre las aguas. Repito, es de la que vamos a estar hablando, pero vamos a leer las 7 veces que aparecen las palabras la voz del Señor. El Dios de gloria truena, dice, el Señor está sobre las muchas aguas. Esa es la número 1. Número 2, la voz del Señor es poderosa. Número 3, la voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor, versículo 5, rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Versículo 6, y como becerro hace saltar al Líbano y al Sirión como cría del búfalo. Versículo 7, la voz del Señor levanta llamas de fuego. Este es impresionante, mis amados hermanos. Les voy a decir de una vez una pinceladita ahí. La voz del Señor levanta llamas de fuego, mis amados hermanos. Este es un levantamiento de ministros, porque la palabra del Señor nos muestra que el Señor hace de sus ángeles carros, mis amados hermanos, de fuego, y de sus ministros llamas de fuego. Amén. Entonces la voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor levanta ministros. Pero ese es un punto. Es el quinto punto y apenas hoy vamos a ver el primero. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cal. La voz del Señor hace parir a las ciervas y deja los bosques desnudos, y en su templo todo dice gloria. Aquí hay otra pequeña tabla, mis amados hermanos, en donde aparecen, ¿verdad?, las 7 veces que aparece escrita la palabra, aparecen escritas las palabras voz del Señor. Número 1 dice la voz del Señor sobre las aguas. Número 2, la voz del Señor es poderosa. Número 3, la voz del Señor es majestuosa. Número 4, la voz del Señor rompe los cedros. Número 5, la voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. Número 6 y número 7, ya colocamos las bases bíblicas. La voz del Señor hace parir las ciervas. Así que con la ayuda del Señor, mis amados hermanos, tenemos buen tiempo, llevamos ya media hora. Vamos a entrar al desarrollo. Para entrar al desarrollo, pues quiero dejarles acá un dato impresionante que yo creo que todos lo sabemos, mis amados hermanos, que nuestro cuerpo físico está formado por más del 50% de agua. Y como vamos a ver el punto, la voz del Señor está sobre las aguas. Y la Biblia nos muestra, y la ciencia nos muestra, mis amados hermanos, que nosotros estamos formados por agua. Amén. Entonces les voy a leer acá un dato. No sé si se logre ver porque está muy pequeña la letra, pero igual se los voy a leer. Esto es algo que ustedes ya saben. Algunas cositas quizás las vamos a aprender, pero que el Señor nos ayude. El cuerpo humano, dice, está compuesto en un 70% de agua. Vean, esto puede variar. Investigándolo, algunos dicen que el cuerpo humano está formado por un 60% de agua.
Otros dicen que 65, este dice que 70, que fue el que más encontré que redundaba. Y algunos dicen que es un 75. Lo que importa y lo que todos tienen en común es que por lo menos el 50%, que tenemos más del 50% de nuestro cuerpo formado por agua. Así que ahí, sin ninguno, mis amados hermanos, se equivoca, porque no hay ni un solo dato que haya encontrado que diga que nuestro cuerpo tiene menos del 50% de agua. Todos dicen 60, 65, 70, 75. Tampoco encontré alguno que diga que tenga 80. Aunque vean estos datos. Dice, el cerebro se compone en un 70% de agua. La sangre se compone en un 80% de agua. Creo que todos esto, por lo menos si no lo teníamos claro, si lo notamos, ¿verdad? Cuando nos sale sangre. Y los pulmones se componen en un 90% de agua. Estamos hablando, mis amados hermanos, por lo menos de 3 órganos principales. Amén. El cerebro, el corazón, no digamos, mis amados hermanos, y los pulmones. Estaba leyendo dentro de este virus que lastimosamente nos está molestando a nivel mundial, donde dicen que en Italia han hecho, mis amados hermanos, 50 autopsias a gente que murió por esta enfermedad. Y dice que se han estado dando cuenta que lo que hasta el día de hoy ellos tenían pues no es tan cierto, porque estaban centrados en que este COVID-19 afectaba nada más las vías respiratorias, pero dicen que una de las cosas que han detectado es que los que han muerto por esta enfermedad, el corazón se les hincha, lo tienen más hinchado de lo normal, la sangre se les coagula y los pulmones se destruyen. Es impresionante, mis amados hermanos, lo que esta enfermedad viene a hacer. Básicamente, órganos principales como lo que es el corazón, mis amados hermanos, los pulmones y todo nuestra sangre, esta enfermedad la viene a destruir. Y aquí nos damos cuenta, mis amados hermanos, que dentro de los órganos principales, mis amados hermanos, por ejemplo, mencionamos la sangre, mencionamos los pulmones, mis amados hermanos, están íntimamente ligados a lo que es el agua. Así que esto es tanto literal como también es espiritual. Recordemos que la palabra claramente nos muestra, mis amados hermanos, que lo que le pasó al pueblo de Israel, literal, es sombra y figura para nosotros el Israel espiritual. Nuestro cuerpo, de igual forma, tenemos que cuidarlo. Por eso es importantísimo que ustedes y yo bebamos agua, no gaseosas. ¿Por qué? Porque las gaseosas normalmente lo que vienen a hacer es a destruir el cuerpo y templo del Espíritu Santo. Es agua, mis amados hermanos, pura. Amén. Entonces, entendiendo esto, que el Señor nos ayude. ¿Por qué? Porque claramente dice que la palabra de Dios, mis amados hermanos, dice acá, bueno, no lo tengo acá, pero vamos a regresar. La voz del Señor sobre las aguas. Amén. Entonces, para terminar este comentario acá dice, las propiedades del agua son muy importantes para la vida. Escuchen esto otro. Las células de nuestros cuerpos están llenas de agua. Amén. Entonces es importantísimo. Aquí hay datos, porcentajes de los cuerpos, mis amados hermanos, que tanta cantidad tienen. Dicen que muestran, ¿verdad?, que el cuerpo de un bebé, amén, está formado por un 80% de agua. Y yo creo que es lógico, ¿verdad? Cuando nacen, pues vienen digámoslo así, nacen del agua, entendámoslo así. Conforme se empiezan a alimentar, lo que están tomando, pues lógicamente es leche, pero eso lleva agua, es agua, mis amados hermanos. Luego dice que en los adultos, mis amados hermanos, es el 70% de agua, y en los ancianos del 50 al 60%, o sea, el agua disminuye. Pero esta es la importancia. ¿Por qué coloco esto? Para que veamos la importancia de que la voz del Señor
está sobre las aguas. La voz del Señor está sobre las aguas. Este es la imagen que la leí acá, pero no la había puesto acá, donde muestra que el cuerpo del bebé está formado por un 80% de agua. El de los adultos un 70% y el de los ancianos o los de la tercera edad de un 60 o 50%. Les dejo acá un comentario. Si el cuerpo humano está formado por más del 50% de agua, que es lo que decimos, ¿verdad? Más, entonces la voz de Dios sobre nuestras vidas tiene el poder para transformarnos conforme a su voluntad. Recordemos que hay aguas contaminadas que por más que escuchen la voz de Dios no podrán cambiar. ¿Por qué? Porque para poder cambiar primero hay que sacar toda contaminación, entonces sí podrán cambiar. Esto pues es lógico, mis amados hermanos. Para poder cambiar, primeramente tenemos que dejar de hacer lo malo. Esto es impresionante y que el Señor nos ayude, pero una de las razones, mis amados hermanos, por la cual no hay mucho fruto es porque hay mucha contaminación. Diciéndoles esto, viene en mi memoria la cita de Juan capítulo 13, en donde el Señor Jesús se ciñe la toalla al lomo, dice la palabra, y le dice a sus discípulos que les va a lavar los pies. Algunos sabemos ustedes que el apóstol Pedro dice, no, tú no me lavarás los pies, y el Señor le responde, lo que yo hago tú no lo entiendes. Y todo el mundo le dice, no, bueno, si no te lavo, tú no tienes parte conmigo en el reino. Le dice, entonces báñame. Le dice, no, le dice, ¿por qué? Porque ustedes están limpios, y el que está limpio solo tiene necesidad de lavarse los pies. ¿Por qué? Porque literalmente, mis amados hermanos, esto lo conocen, lo sabrán mejor, las hermanas que usan sus sandalias, literalmente ellas pueden bañarse y pasar todo el día con sus sandalias, y a la noche antes de acostarse esos pies están sucios. ¿Por qué? Porque como andan en sandalias y están bien pegados al suelo, hay contaminación. Igual es en nuestra vida, mis amados hermano. El día de hoy la contaminación está sin necesidad de salir de casa. Dentro de la misma casa lastimosamente puede haber contaminación solamente con el hecho de tal vez encender la tele. No estoy diciendo que sea malo, pero sí que tenemos que ser nosotros, que el Espíritu Santo sea un filtro para nosotros como hijos de Dios, para entender y saber qué nos está permitido y qué no. Si hay internet en casa, de igual forma, mis amados hermanos, hay grandes riesgos de que en casa haya contaminación. Así que si ustedes y yo tenemos aguas contaminadas, entiéndase, alguna enseñanza, alguna instrucción que no es acorde a la palabra de Dios, o algún pecado, mis amados hermanos, ya lo vamos a ver. Tenemos 25 minutos aún para desarrollar el tema. Que el Señor nos ayude, porque para poder, mis amados hermanos, escuchar la voz de Dios y cambiar, tenemos que sacar toda contaminación. Así que, como claramente lo vemos acá, voy a regresar una vez más acá para tener clara la cita. Salmos 29:3, la voz del Señor sobre las aguas. Eso es lo único que vamos a hablar. Pero luego dice el versículo 3, el Dios de gloria truena, el Señor está, una vez más dice, sobre las muchas aguas. Ok, empecemos. Dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 1 y versículo 2. Todos creo que lo sabemos, dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y aquí es donde quiero que pongamos atención. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, la voz del Señor, mis amados hermanos, está sobre las aguas. Y aquí muestra claramente la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, en este primer punto, como les dije, son dos puntos nada más, este y el otro, ¿verdad? La voz del Señor hace que el Espíritu de Dios se mueva. Amén.
sobre las aguas. Yo escribí aquí, bueno, aquí no lo estamos viendo en la pantalla, escribí acá entre paréntesis, mis amados hermanos, incube. Entonces la voz de Dios hace que el Espíritu de Dios se mueva. Entre paréntesis, escribí incube. ¿Por qué escribí esta palabra incube? Porque resulta que cuando la palabra del Señor dice acá que el Espíritu de Dios se movía, ustedes pueden hacerlo, pueden corroborarlo. Esa palabra movía significa empollar, estar tranquilo, mover y temblar. Pero esta palabra empollar está íntimamente ligada a lo que es la incubación. Es más, hay alguna versión, no recuerdo exactamente qué versión es ahorita, pero dice claramente que el Espíritu de Dios incubaba sobre las aguas. Entonces, la palabra moverse o se movía significa empollar. Y repito, empollar está íntimamente ligado a la incubación. Y escuchen qué significa la palabra incubación. La incubación es el acto por el que los animales ovíparos empollan o incuban, amén, empollan, se movían, empollar. La incubación está íntimamente ligada a empollar, empollan o incuban los huevos sentándose sobre ellos para mantenerlos calientes, así se puedan desarrollar los embriones. Entonces, mis amados hermanos, entendiendo esto, hay dos cosas importantísimas que pasan en la vida de un cristiano cuando oye la voz del Señor. Cuando se mueve sobre las aguas, cuando mis aguas, mis amados hermanos, cuando el Espíritu de Dios se mueve sobre mis aguas. Recuérdense que estamos hechos 70% de agua. A eso le sumamos la palabra del Señor, que también la palabra del Señor es figura de agua, mis amados hermanos. Entonces hay dos cosas importantes que suceden cuando la voz del Señor está sobre las aguas. Número uno es que podemos y tenemos definitivamente que tener, a la redundancia, una vida espiritual ferviente. Amén. Entonces todo aquel cristiano, mis amados hermanos, sobre el cual la voz del Señor esté, todo aquel cristiano que oye la voz del Señor, a la voz del Señor puede escucharse audiblemente, puede escucharse por medio de un mensaje, mis amados hermanos, puede escucharse, como muchos dicen, el Señor habló a mi corazón, un sentir, mis amados hermanos, una visión. El Señor nos puede hablar por muchas formas, mis amados hermanos, y aunque no sea una voz audible como en este momento escuchan la mía, literalmente nos está hablando. El mismo libro de Hebreos, ustedes y yo sabemos que dice, y habiendo hablado Dios de muchas formas, de muchas maneras. Entonces Dios no solamente habla con su voz, mis amados hermanos, pero lo importante es que nos hable y nosotros podamos entender. Aunque estamos hablando, el tema claramente es la voz de Dios, estamos explicando que hay muchas formas, mis amados hermanos, en las cuales Él nos puede hablar. Amén. Y repito, dos cosas importantísimas, se las voy a mencionar de una vez y luego vamos a ver las bases bíblicas del por qué les digo esto. Cuando la voz del Señor está sobre mis aguas, amén, sobre mi vida, entonces voy a tener una vida espiritual ferviente, nada de tibieza, nada de pecado. Y si el pecado, como lo muestra la Biblia, nos alcanzara, abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. Una. Entonces, ¿cuál es la primera? Cuando la voz del Señor está sobre mis aguas, sobre mi vida, tengo una vida espiritual ferviente. Pero cuando la voz del Señor, lógicamente es la antítesis, ¿verdad?, del Señor no está sobre mis aguas, soy un cristiano tibio. Dicen allá en Costa Rica, un cristiano guache guache, dice ahí, a medias tintas diríamos acá. Pero la cosa número dos, o el punto número dos dentro de esto, que la voz del Señor está sobre mis aguas, es algo impresionante, mis amados hermanos, que Dios se va a encargar de cuidar, de guardar y de poner en eminencia siempre a cada uno de nuestros hijos, a cada uno de nuestros descendientes. En otras palabras, les va a ir bien a mis hijos, a mis nietos y a mis bisnietos, porque está escrito que Él haría misericordia hasta 1000 generaciones de los que le aman. Así que si yo le amo y la voz del Señor viene sobre mi vida y hago lo que Él dice que tengo que hacer,
voy a ser un cristiano ferviente, nada de pecado, nada de tibieza, nada de que viene hoy hay discipulado y yo voy a ver qué hago con tal de no estar en el discipulado. Ese es un cristiano tibio, mis amados, es un cristiano que la voz del Señor no le ha llegado. ¿Por qué? Porque no hay fervor, no hay deseo. Y lo más importante, bueno, las dos cosas son importantes, mis amados hermanos, pero cuando pensamos como padres, amén, ¿cuántos de nosotros no daríamos la vida por nuestros propios hijos? Cuando pensamos como padres, le va a ir bien. Dios se va a encargar de que a mis hijos les vaya bien si yo escucho su voz y hago lo que Él dice que tengo que hacer. Definitivamente Dios es bueno, amén, Dios es bueno. Y si nos dio semilla, si nos dio descendencia, mis amados hermanos, es para que les vaya bien, pero depende de qué haga yo como padre, de qué haga yo, mis amados hermanos. Ahora veamos, ya les dije entonces las dos bendiciones importantísimas que se desatan, mis amados hermanos, cuando la voz del Señor está sobre nuestras aguas, sobre nuestras vidas. Por eso les di el dato, no nos olvidemos de esto, que estamos hechos de un 70% de agua, y la Biblia claramente dice que la voz del Señor está sobre el agua, amén. Si nosotros estamos formados por agua, la voz del Señor está ahí para mantenernos, mis amados. Entonces dice que se movía, significa empollar. La palabra empollar está íntimamente ligada a mantener calientes los huevos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los embriones se vayan formando, mis amados hermanos, y lógicamente del embrión ya formado, según la especie del animalito, pues nace otro, se va multiplicando. Pero los incuban, los empollan, primeramente para que estén calientes, amén. Una vida espiritual ferviente, mis amados. Bueno, una vida espiritual ferviente. Lastimosamente ahorita no hay culto, pero yo me voy a gozar. Yo me gozaba el día de ayer, mis amados hermanos, cuando me mandaron un video donde con la alabanza y la adoración que tuvimos acá en la casa se estaban deleitando también en sus casas. Eso solo Dios lo hace, mis amados hermanos. Así que fuera toda tibieza, fuera toda vida espiritual fría. ¿Por qué? Porque la voz del Señor está llegando en este momento a nuestras vidas, y dice el libro de Hebreos, mis amados hermanos, acontecerá que si oyeres hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la venganza o en el día de la tentación. Si estás oyendo, mi amado hermano, la voz del Señor hoy, vas a tener que tener una vida ferviente y le va a ir bien a tus descendientes. El Señor cuidará de ellos. Por más, mi amado hermano, que el enemigo quiera tomar ventaja sobre nuestros descendientes, Dios cuidará de nosotros. Pero por favor, tengamos claro esto, la voz del Señor está sobre nuestras aguas. Estamos formados por el 70% de agua. En otras palabras, estamos formados, mis amados hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, nos guarde, nos cubra, para no ser cristianos tibios, sino fervientes. Y yo me gozo, sinceramente los digo, mis amados hermanos, al saber que si yo me comprometo y me someto a hacer la voluntad de Dios, Él se va a encargar. Ni siquiera soy yo, es Él el que se va a encargar de que le vaya bien a mis hijos. Y mis amados hermanos, yo amo a mis hijos, yo sé que ustedes también aman a sus hijos, y por amor a ellos hay que hacer muchas cosas, mis amados hermanos. Bendito Dios, bendito Jesús, bendito Señor, bendito. Yo bendigo en esta hora a cada uno de tus hijos y bendigo a mis hijos. Que la voz del Señor, mi amado hermano, esté sobre tu vida. Como pastores, yo les suplico al Señor que su voz esté sobre nuestras vidas para alertarnos acerca de lo que nuestros hijos espirituales y nuestros hijos biológicos puedan estar haciendo, para arrancarlos, si es posible, de las manos del enemigo, de la trampa del enemigo, del mismo infierno, porque así lo muestra la palabra, mi amado hermano, que quien le pega a sus hijos, su alma está arrebatando del infierno, así lo muestra. Oh, siento su presencia en este lugar.
Ah, hermosa presencia del Señor. Que el Espíritu te dé testimonio, mi amado hermano. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 16, dice: y escribe el ángel de la iglesia la Odisea. La Odisea, mis amados hermanos, es una iglesia que es Vox Populi, la voz del pueblo. Se hace en esa iglesia lo que el pueblo dice. En esa iglesia no hay pastor, en esa iglesia hay coach, un coach de vida, un gerente es lo que hay. Nada más busca, y es algo de lo que nuestro apóstol, el apóstol Sergio, ha estado hablando. Estos de lo que se encargan es de buscar qué es a lo que la gente le gusta y eso les dan. Entonces esto es la iglesia de la Odisea, la voz del pueblo. De ahí viene, esto es lo que significa esta palabra. El amén, escuchen esto, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Y vemos que en el principio de la creación, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dice esto, el principio de la creación dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice acá, ojalá fueras caliente, que es lo que nos compete para este tema. Amén. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, como repito, mis amados hermanos, este es un comentario que está ligado a lo que ya les dije. La administración del Espíritu Santo sobre nuestras vidas hace que nos mantengamos en una relación ferviente con Dios. Amén. Pero escuchen esta cita, mis amados hermanos. Esta cita es impresionante. Se las regalo. Atesórenla, mis amados hermanos, en sus almas, en sus mentes, en sus corazones. Atesoren esta cita, porque vean qué es lo que dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 44, versículo 2 al 3. Tengo 10 minutos aún para el otro punto, pero si no me alcanza, me quedo con este, y con este me doy por más que satisfecho, mis amados hermanos. Isaías capítulo 44, versículo 2 y 3 dice, vean una vez más, yo soy tu creador. Volvemos al principio, cuando el Señor estaba creando, el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. Yo soy tu creador. Yo te formé desde antes que nacieras. Y vengo en tu ayuda. No tengas miedo, querido pueblo mío. Tú eres mi fiel servidor. Tú eres mi elegido. En algunas versiones que ustedes tengan, dirá algo diferente. Le estará hablando a Jacob y a Jesurum, si no estoy mal. Amén. Pone los nombres de los personajes a los que le está hablando, pero en esta se dieron a la tarea de colocar de una vez el significado del nombre. Por ejemplo, cuando dice pueblo mío, ahí le está hablando a Jacob, mis amados hermanos, y sabemos que Jacob se convirtió en Israel, e Israel es el pueblo del Señor. Entonces lo aclaro, por si en sus Biblias ustedes ven que dicen Jacob, y como repito, creo que es Jesurum, si no, pues ahí corroboran ustedes en sus Biblias. Estos son los significados de los nombres. Amén. Por eso me gustó esta versión y la coloqué. Una vez más la leo. Yo soy Dios, tu creador. Yo te formé desde antes que nacieras y vengo en tu ayuda. No tengas miedo, querido pueblo mío. Tú, querido pueblo mío, Jacob, tú eres mi fiel servidor. Tú eres mi elegido. Escuchen esto, por favor. Aquí está la bendición sobre nuestros hijos. Que Dios sea exaltado y glorificado. Yo haré que corra agua en el desierto y que broten arroyos en las tierras secas. Mis amados hermanos, mucha atención, por favor. Aquí está la palabra. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mis bendiciones sobre tus hijos. Coloqué aquí entre paréntesis lo que dice otra versión. A tus descendientes les daré vida nueva y les enviaré mi bendición. Aleluya, gloria a Dios. Precioso Cordero, en el nombre de Jesús. El Espíritu del Señor se movía sobre las aguas. Yo haré que corra agua
agua en el desierto, y que broten arroyos de agua en tierra seca. Derramaré mi espíritu. El espíritu, mis amados hermanos, también es figura del agua. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mis bendiciones sobre tus hijos. Aleluya. Aleluyita, diría nuestro amado apóstol. Que el Señor, mis amados hermanos, se encargue de hacer la obra. La voz del Señor sobre las aguas. La voz del Señor está sobre las aguas. ¿Y qué hace la voz del Señor sobre las aguas? Dos cosas, mi amado hermano, en este punto. No es que solamente eso haga, porque aquí tengo otro que yo creo que ya no lo vamos a ver, porque es impresionante también. Y es algo un poco en relación a las citas, es algo largo, y si me pongo a explicarlo se alarga mucho más. La voz de Dios hace que saquemos lo precioso de lo vil. Pero en este punto, aquí todavía, todavía estoy sobre las aguas. Amén. Porque eso es el mismo, tiene que ver la voz del Señor sobre las aguas. Amén. Pero con yo me deleito, mis amados hermanos, y creo que es el único que vamos a ministrar, y vamos a suplicarle al Señor que nos ayude. Entonces, mi amado hermano, voy terminando. La voz del Señor sobre las aguas. Estamos formados por el 70% de agua. Una vez más te repito eso. Fuimos creados, mi amado hermano, para obedecerle al Señor. ¿Por qué? Porque la voz del Señor está sobre las aguas. Dos bendiciones en este primer punto. El Señor hará, mi amado hermano, que tú y yo tengamos una vida ferviente. Pero el Señor derramará de su espíritu sobre nuestros descendientes. Y mis bendiciones sobre tus hijos. Yo haré que corra agua en el desierto y que broten arroyos en tierras secas. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mis bendiciones sobre tus hijos. Oh Señor. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí. Por favor, mi amado hermano, Si notas que las cosas si estás siguiendo esta transmisión, te invito a que inclines tu rostro delante de la presencia del Señor. Que permitas, mi amado hermano, que su presencia te ministre. Que esta palabra en esta oportunidad haya llegado a tu vida como la voz del Señor sobre tus aguas. hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Que la voz del Señor venga sobre tus aguas, mi amado hermano, sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tu alma, Por favor, corrígeme. sobre tu espíritu. Hazme volver al camino. Mire como dice el canto, háblame, Señor. Si ves que me he desviado, háblame. Si ves que no estoy haciendo bien las cosas, háblame. Si estoy pensando más en qué voy a comer que en tu presencia, háblame. Porque más grande eres tú que el vientre, porque más grande eres tú que el cuerpo. Mi amado hermano, es tiempo de que la iglesia se defina, es tiempo de que la iglesia camine firme con una vida espiritual ferviente. Porque Dios cuidará de tus hijos, Dios guardará que el enemigo no les ponga mano. Bendito Cordero, bendita presencia del Señor. Hazme entender
Hoy Rikimra Suanda Kita y Riba Sheira Kira Ribra Soja. Hoy Rikimra Suanda Kita y Riba Sheiro. Pueblo mío, dice el Señor. Hoy yo te hago un llamado, dice el Todopoderoso, para que ahí en tu casa, dice el Señor, te levantes a servirme, te levantes a honrarme, te levantes, dice el Señor, a orar, a buscarme en la intimidad y verás, dice el Señor, los frutos de tu esfuerzo en tus hijos. Nunca más, dice el Señor, tendrás sed, porque escrito está que el agua que yo os doy es agua que salta para vida eterna. Hoy Rikima Suanda Kita y Ribashero. La gloria, Señor, y la honra, Padre, sea solamente a ti, a tu nombre poderoso, Dios. La voz del Señor sobre las aguas. Es la voz del Señor la que nos hace tener una vida espiritual ferviente, una vida espiritual ferviente, una búsqueda en la intimidad. Cierra la puerta detrás de ti y sométete a la presencia del Señor, y cuando salgas habrá provisión, habrán pastos verdes, dice la palabra. Yo soy tu creador, yo te formé antes que nacieras, yo vengo en tu ayuda, no tengas miedo, querido pueblo mío, tú eres mi fiel servidor, tú eres mi elegido. Y yo haré que corra el agua en el desierto, y yo haré que broten arroyos en tierras secas, y yo derramaré mi espíritu sobre tus descendientes, y mis bendiciones vendrán sobre tus hijos. Es el poder de la voz de Dios sobre las aguas. La gloria, Señor, y la honra es dada a ti, papito lindo. La gloria y la honra es dada a ti. No permita, Señor, que el enemigo nos gane ventaja. Antes bien, como padres, ayúdanos a ser porteros, a ser atalayas, a ser vigías sobre nuestra casa, Señor. En el nombre de Jesús, que la gloria y la honra sean dadas a ti y a tu nombre, Padre. Sellamos esta preciosa palabra en cada alma, en cada mente, en cada corazón, por medio de tu Santo Espíritu, que es el sello por naturaleza que nos da identidad. Y te suplico una vez más, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Es una bendición, mis amados hermanos, una vez más, haber transmitido esta palabra, esperando en el amor del Señor, que la misma transforme nuestras vidas, que la misma alcance a nuestros descendientes. Pero si le pusiste atención al tema, para que esto pase, yo como padre, tú, mi amada hermana, como madre, tenemos que dar el primer paso. Tenemos que dar el primer paso y el Señor se glorificará en nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga.